Hola, ¿cómo les va? Y esta en nuestra última clase de jardinería del año voy a intentar dejarles la mayor cantidad de consejos posibles para que las plantas pasen o el jardín pase un verano lo mejor posible. Hay que tener en cuenta que en verano es cuando más crecen las plantas, todas. Acuérdense que el césped es una planta, es una caña acostada, ¿no? Todas las plantas crecen en gran magnitud y ese crecimiento en gran magnitud, si no es acompañado con agua o con nutrientes, vamos a generar plantas débiles, pero ojo, si regamos de más también generamos problemas, y si fertilizamos de más también generamos problemas. Entonces, para todas las plantas, para todo lo que vayamos a tener, cualquier fertilización que tengan que hacer, porque el césped está amarillento, porque fertilicen. A ver, vamos a desmitificar esto de los fertilizantes que le hacen bien. Los fertilizantes le hacen bien a las plantas en algunas épocas determinadas, cuando la planta está necesitando fertilizantes. O sea, tienen que evitar fertilizar porque sí. Esto es como darle vitaminas a un chico porque sí. En su crecimiento, si lo alimentamos bien, si está bien alimentado, si come frutas, verduras, carne, todas las proteínas que necesita para su crecimiento, no vamos a tener que fertilizarlo. En las plantas es lo mismo. La planta que necesita fertilizante es aquella que tiene algún problema de crecimiento, que está amarillenta, que notamos que tiene algún inconveniente, que no florece bien o que florece opaco. Entonces ahí le puede estar faltando uno de los 16 nutrientes esenciales para el crecimiento de la planta. La mayoría de los nutrientes, siempre lo hemos dicho, están en un buen compost. Un buen compost tiene los 16 nutrientes que utilizó esa hojita, ese palito con el que se hizo el compost. Esa hojita, al degradarse, al podrirse, al atravesar los microorganismos que la degradaron, liberó los 16 nutrientes con los que nació, y esos 16 nutrientes están en forma simple y accesible para la planta cuando nosotros fertilizamos con compost o con lombricompuesto. Por supuesto, esto es lento y no genera reacciones inmediatas. Habitualmente el compost y el lombricompuesto se ponen en otoño o al inicio de la primavera. Pero claro, ya estamos a las puertas del verano, y el césped está amarillento, y entonces lo que está determinando de que puede haber, si no hubo grillo topo o algún otro tipo de insecto, puede haber una carencia nutricional, y los céspedes en muchos casos son muy consumidores de nitrógeno, fósforo y potasio, que el nitrógeno le va a dar hoja verde, el fósforo le va a dar el crecimiento de raíz y tallo, acuérdense que es una planta acostada, y el potasio resistencia al frío y algunas otras características. Pero lo que hace que esté amarillo probablemente sea la carencia de nitrógeno. Entonces se puede fertilizar con nitrógeno, con urea. Averigüen siempre las dosis con un ingeniero agrónomo, y si no, averiguan en el vivero que les va a decir la dosis para tantos metros cuadrados. Pero ojo, antes de Navidad, una vez que pasó Navidad y por todo enero, no fertilicen. Háganme caso. Si ustedes fertilizan en una época de calores muy extremos como los de esa época, ustedes van a generar el crecimiento exuberante de la planta, porque la planta venía creciendo lento, de golpe comienza a crecer. Y si ustedes van a tener la posibilidad de regar todos los días ese césped y de atenderlo, de cortarlo y de mantenerlo, podrían llegar a fertilizar. Otra, no se les ocurra poner un poquito más. Si les dice una cucharadita, no pongan de más, porque van a matar el césped. Este fertilizante, el que se utiliza en esta época, puede llegar a matar el césped. Entonces, si puede no fertilizar, mejor. Si usted va a fertilizar antes del 24 de diciembre, sí fertilice, y después de la primera semana de febrero, sí fertilice. En ese periodo del 26 de diciembre, 24 de diciembre a primera semana de febrero, yo le recomendaría que no fertilice, a no ser que viva con la manguera al lado y con la máquina de cortar césped al lado.
Eso para el césped y para la mayoría de las plantas que tengamos, porque los fertilizantes químicos generan reacciones inmediatas y esa reacción inmediata hace un crecimiento exuberante, y si en ese crecimiento exuberante nos olvidamos de regar, porque ese día tuvimos visita, lo que sea, se muere la planta. Le generamos algo que le incentive el crecimiento, y el crecimiento tiene que ir acompañado con buena cantidad de agua. Si no tenemos buena cantidad de agua, muere la planta. Le genera un estrés y la muerte. Entonces, tengan mucho cuidado siempre que fertilicen, que tienen que tener agua a disposición para poder acompañar ese crecimiento que se genera. A su vez, ese crecimiento, al ser muy exuberante, genera hojas nuevas, y esas hojas nuevas van a estar propensas a la formación de hongos o el crecimiento de muchos insectos. Entonces hay que estarle encima. Si van a fertilizar, esténle encima. Si no, es preferible que dejen pasar el tiempo y fertilicen a finales de febrero, que puede llegar a ser, o mediados de febrero, que puede llegar a ser una buena época y que no hay tantas posibilidades de crecimiento exuberante. Entonces, en lo posible, traten de no fertilizar. Eso con respecto al césped y con respecto a todas las plantas. Seguimos con el césped. Y el césped, lo primero que tenemos que tener es tenerlo limpio. No podemos darnos el gusto en estos tiempos de tener hojitas, de tener cosas tiradas en el césped, que inclusive la fruta que cae de las higueras, de los ciruelos, de los damascos, y bueno, está embichada, por eso no la recojo. No, sáquenla de inmediato, porque esos insectos que están dentro de la fruta van al suelo y se esconden en la tierra, y van a hacer que la planta vuelva a ser agredida tiempo más tarde o hasta el año siguiente, y se guardan bajo tierra. Entonces, no dejen fruta caída. Es muy importante, a su vez, no solo por las larvas de los insectos que están dentro de la fruta, sino que por las esporas de hongo, de una época muy propensa a la formación de hongos. Entonces, tengan en cuenta ese detalle. Barrer, limpiar. Barrer después de Navidad y Año Nuevo, si van a cortar el césped. Si van a cortar, suelen quedar los restos de cañita voladora o los taquitos estos dice, yo no tiro pirotecnia, pero el vecino sí tiró y cayó en nuestro patio. Y cuando vamos a cortar, probablemente se dañen las cuchillas de la máquina que pegan en esa madera, o estamos esparciendo en el jardín los restos de azufre y los restos de pólvora quemada, que son tóxicos para el pasto. Entonces es preferible ir y sacarlos el 25 o el primero, o el día que vayamos a cortar, vamos y sacamos, barremos y nos fijamos que en el jardín no hayan quedado estos restos de fuegos artificiales ni maderitas, pues nos pueden romper las cuchillas, y a su vez estamos esparciendo un tóxico en el jardín que podría llegar a quemarlo. En cambio, si está en un solo lugar, le va a quemar ese puntito donde cayó y nada más. Vamos a cortar. Vamos al césped, vamos a cortarlo. ¿Cómo cortamos? Es muy común en esta época, llega la fiesta y queremos lucir el jardín. ¿Y cómo lucen la mayoría del jardín? Cortándolo el ras del suelo. Parejito, que quede bonito. No. Es lo peor que podemos hacer. Porque estamos agrediendo una planta, y esa agresión hace que la planta reaccione de inmediato. Entonces, si yo quiero que el césped no crezca, córtenlo alto. ¿Sí? Alto. Esto lo aprendí cuando trabajaba en la escuela de aviación, que yo tenía los contratos, y ahí teníamos que nos volvía locos la cantidad de hectáreas que teníamos, y nos dimos cuenta de que cortando alto en verano la planta no recuperaba tan rápido. Entonces, con un corte por semana estaba. De otra forma, teníamos que hacer 2 cortes por semana. Entonces, por un lado no agredimos el pasto, porque le estamos sacando una puntita nomás, cortando 4 centímetros, calculen la máquina 4, y van a ver cómo cortan los americanos. Ustedes ven los parques americanos en Estados Unidos. Son una locura, porque los americanos cortan eso a 2 pulgadas cortan ellos. O sea que serían más o menos 5 centímetros. O 1,8 pulgadas. O 1,5. Pero no cortan como cortamos nosotros. Y los parques de los americanos. Le digo más, ustedes compran una máquina americana
la máquina de cortar el césped marca Toro o que se hagan en los Estados Unidos, y no la pueden bajar menos de 4 centímetros, 3 centímetros y medio, porque ellos cortan alto, porque ellos saben esto, que cortando alto el suelo no se calienta. Si ustedes cortan bajo, el sol da de lleno y lo calienta el suelo, se calientan las raíces de ese pasto, y las raíces de ese pasto caliente no trabajan bien, se ponen amarillas, y a su vez vamos a necesitar el doble de agua para que no se calienten estas raíces, nos genera un crecimiento rápido. La planta crece rápidamente para hacer sombra, para que no se caliente tanto sus raíces. Y resulta que lo que estamos logrando es un crecimiento muy exuberante, muy rápido, y tenemos que cortar los lunes, los miércoles y los viernes el pasto. Yo prefiero que si lo cortamos a 4 centímetros, queda parejito, queda precioso, el sol no impacta de lleno sobre la base y no se calienta el suelo. Dura mucho más el agua entre riego y riego, porque tiene este bosquecito de hojas que hace que el suelo se mantenga mucho más húmedo, y hacemos economía de agua, queda muy bonito y tenemos que cortar menos. De todos modos, desde acá, si ustedes quieren en el 24 lucir un césped espectacular, córtenlo 2 veces por semana. Alto a 4 o 5 centímetros, pero lo despuntan 2 veces por semana, y eso va a generar que llegue el 24 el césped esté espectacular. Si lo cortan una vez por semana también va a estar lindo, pero no va a estar a lo mejor tan armado. Ustedes con el corte saben que no van a tener yuyos, porque ustedes cortando habitualmente lo que logran es no tener yuyos. Llega el verano y ese pasto tiene una velocidad de crecimiento lenta. ¿Por qué? Porque nosotros le sacamos un pelito, le sacamos 5 milímetros, porque como lo cortamos a 4 centímetros, al sacarle 4 o 5 milímetros, la planta crece 4 o 5 milímetros, crece más lenta, no tiene tanto necesidad de crecer. Si nosotros cortamos a 2 centímetros, como hace la mayoría, queda pelado el césped, la planta de inmediato recupera el volumen perdido porque quiere hacer sombra. La planta necesita enfriar sus raíces. Entonces, si nosotros cortamos bajo, aumentamos la velocidad de crecimiento. Si nosotros cortamos alto, la velocidad es mínima. Si no vamos a ir de vacaciones, vamos a estar 15 días sin volver a la casa y queremos no encontrar la selva, esa que encontramos cuando uno vuelve de vacaciones, que está el pasto, y yo, recién llego y me tengo que poner a trabajar en el jardín. Bueno, corten alto, empiecen ahora. Cuando llegue enero, el pasto va a estar creciendo 3, 4, 5 milímetros por semana, más no, porque es baja la agresión, es bajo el nivel de crecimiento, y olvídense, y cuando ustedes vuelvan de las vacaciones van a tener un pasto que va a estar en 7 centímetros, como mucho, y no en 15, como suele pasar cuando uno lo mata, le meten la máquina y lo matan, y ese pasto crece exuberantemente. Entonces, tengan en cuenta ese detalle con respecto al césped. Armen las cazuelas, profundicen cazuelas. ¿A qué me refiero a profundizar cazuelas? Sacan la tierra del borde de las cazuelas y la llevan al centro y marcan bien la cazuela. Entonces el agua se acumula en esos extremos. Y el tallo de ese arbusto queda tapado en tierrita, queda una forma de triángulo, y si hay un exceso de agua, el exceso de agua va a escapar hacia los bordes y no va a haber problema. Lo peor que podemos hacer es una cazuela muy profunda que lluevan 3 días seguidas, como suele pasar en enero, y se nos pudren las raíces. Y a su vez esa planta, para secar eso, va a intentar brotar y va a crecer muchísimo, y ese crecimiento muy exuberante puede llegar a ser propenso a hongos 1 o 2 meses más tarde, cuando llegue febrero o marzo. Entonces, profundicen la cazuela, marquen bien el borde de la cazuela, le tiran tierrita alrededor del tallo, eso le va a refrescar el tallo, que el sol no llegue de lleno en el tallo, y va a juntar agua si fuera necesario, pero la va a juntar lejos del tronco, la va a juntar en las afueritas. Entonces va a permitir el drenaje y va a poder permitir esa agua ser utilizada más tiempo más grande. Si no hacemos cazuela, el agua escurre para otros sectores del jardín, se va por el caño de desagüe de la calle y después tenemos que estar regando. Acá generamos un reservorio, pero si fuera un exceso de lluvia, ese reservorio está medio alejadito de las raíces y no va a generar problemas de fungosis en el centro. Esa cazuela que nosotros cavamos, que le hicimos levemente cónica, para que guarde mejor el agua y tengamos que regar menos, le podemos poner paja
o le podemos poner corteza de pino, que ahora viene en muchos colores, corteza de pino molida que viene muy bien trabajada y con muchos colores. Entonces el sol no impacta de lleno sobre la tierra. Hacemos lo mismo que el césped alto. El sol va a impactar sobre la paja o sobre la cobertura que hayamos puesto con corteza de pino. Entonces el calor no calienta tanto las raíces de las plantas. Y a su vez va a permitir hacer sombra, y cuando hay sombra no crecen los yuyos, entonces nos va a permitir que no crezcan yuyos, y a su vez nos va a permitir, al no impactar el sol de lleno sobre la base de la cazuela, nos va a permitir que se guarde humedad bajo tierra y vamos a tener esas posibilidades. Bueno, se nos acabó el tiempo, hay un bichito que me come el tiempo últimamente, y bueno, ya vamos al segundo bloque y ya vamos a seguir hablando de las plantas en general y las plantas de interior, cómo manejarlas con respecto al resto. Nos vemos en el próximo bloque.